Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidas a Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio. Y les doy la bienvenida al programa de La Ciencia del Amor, dedicado a Santa Teresita, quien según San Juan Pablo II es la doctora en la ciencia del amor. Y precisamente hablando del tema de la ciencia del amor, vamos a platicar el día de hoy. Les invito a que nos acompañen a platicar sobre el tema del perdón, la belleza del perdón, algo tan necesario en nuestra vida, en la vida de todas las personas, que pocas veces nos detenemos pues a reflexionar, a considerar. Vamos a platicar desde actitudes necesarias que se necesitan para poder perdonar, qué implica el perdón, por qué el perdón no es simplemente un borrón y cuenta nueva o pues no me doy cuenta de lo que está pasando, yo no quiero tener ningún problema con nadie y no tengo nada que perdonar. Alto. Vamos a ver qué es realmente el perdonar y por qué es tan importante en nuestra vida. Está abierto el chat para recibir sus comentarios y pues les agradezco a quienes nos pueden acompañar el día de hoy. Primero que nada, ¿qué es perdonar? Perdonar como tal, si nos vamos así como una primera entrada o acercamiento, es la etimología de la palabra es perdonare. Perdonare es dar en extremo. Entonces, perdonar implica un acto extremo de qué? Pues precisamente de amor. Porque lo más natural, lo que brota espontáneamente de nuestra naturaleza cuando recibimos una ofensa es devolver la ofensa. Pues sí, me lastimó, yo también le voy a lastimar. No me dirigió el saludo, pues tampoco se lo voy a dirigir. Y si nos vamos así como de pequeñas cosas hasta las grandes cosas, terminamos como en esa ley que se vivía antes de el ojo por ojo y el diente por diente. Pues un ojo, pues yo también te quito el otro, ¿no? Entonces, lo más, digamos, espontáneo que puede surgir ante las ofensas, ante un mal recibido, es querer regresarlo. Entonces, cuando eso surge en nosotros, nos metemos en ese círculo vicioso de recibo un mal, devuelvo mal. ¿Y qué pasa con ese mal? Pues luego sigue otro mal y justamente se va convirtiendo en un círculo vicioso que de repente dices, oye, pero ¿en qué momento pues estamos así de peleados? Te pones a pensar en la relación con alguna persona, cómo surgió todo y te vas para atrás y dices, fue algo tan simple o realmente fue algo grave, pero ahora está magnificado lo que hay entre nosotros por ese mal que se fue convirtiendo y que se fue haciendo cada vez más grande. Entonces, cuando perdonamos, damos en extremo y cortamos ese círculo vicioso que se había comenzado. Y algo bien importante a considerar, por eso es un tema tan necesario, es que cuando guardamos ese resentimiento, cuando no perdonamos, estamos ahora sí que llenándonos de como de veneno, como un veneno que estamos dejando que esté en nuestro corazón. Nos intoxicamos a nosotros mismos. Por ahí hay un refrán chino que dice que el que busca venganza, que la venganza es así como de la mano de no perdonar, el que busca venganza debe de cavar dos fosas. Fíjate bien, el que busca venganza debe de cavar dos fosas. Se está intoxicando a sí mismo. Al primero que se está haciendo daño es a sí mismo. Cuando no perdonamos, nos estamos dañando a nosotros mismos. Es decir, pareciera que estamos como dándole al otro lo que merece, pero nos olvidamos que cuando hacemos eso, estamos haciendo un efecto como de boomerang. Ubicamos los boomerangs, con esa fuerza que los lanzamos se nos va a regresar. Justamente así pasa con la venganza, con el rencor, con el resentimiento. Todo eso que le deseamos a la otra persona o que traemos en nuestro corazón hacia la otra persona, lo mismo se nos regresa a nosotros, o sea, traemos ese peso en nosotros mismos, creyendo que lo estamos haciendo por nuestro bien y para que la otra persona reciba su merecido. Es que, ¿cómo lo voy a perdonar? Pero me hizo, bueno, vamos viendo, ¿verdad? Porque así de entrada suena fácil, vamos entrando un poquito más al tema. Pero de entrada eso, te intoxicas a ti mismo y cuando perdonas es al contrario, es poner un nuevo comienzo también en ti mismo. Es decir, liberas al otro, ¿verdad? De esa deuda que tenía contigo, cancelas esa deuda que tenía contigo, de ese mal objetivo que recibiste de parte de esa persona. ¿Por qué digo mal objetivo?
Pues porque obviamente tiene que ser algo objetivamente que nos haya hecho daño, porque no estaría bien que, bueno, un ejemplo, ¿no? Un niño pequeño tenga que perdonar a sus papás de que no le dan todo el día la tablet como él le gustaría. Eso no sería, ay, el niño no tiene que perdonarlo, al contrario, tiene que agradecerle que sus padres le cuidan de estar todo el día metido en las pantallas. O, por ejemplo, cuando vamos al médico y ya es una situación donde, no sé, es una pierna que ya está muy infectada, incluso gangrenada, si el médico quitara esa pierna de esa persona, pues, aunque dices, oye, pues qué mal, ¿verdad? Ya no va a tener la pierna, le está haciendo un favor, no tendría nada que perdonar. Entonces, en primer lugar, tenemos que hablar de un mal objetivo que se está haciendo. Y aquí es importante entonces reconocer ese mal, porque hace ratito comentaba, ¿no? Que a veces se puede ir por la vida de, no, pues es que yo no tengo nada que perdonar, o, pero así como en una actitud, como se podría decir, como estoica, ¿no? No, yo soy fuerte y a mí nada me hace daño, como es una especie de coraza en el corazón, que no quisiéramos ver los males que están sucediendo o los males que nos están haciendo a nosotros. El verdadero perdón, o sea, la actitud cristiana del perdón, implica primero que nada pararse de frente a ese mal, o sea, reconocerlo, no negarlo y no cerrarse como así como en un caparazón donde a mí nadie me puede hacer nada, porque ese cerrarnos pasan dos cosas pues que son muy tristes. La primera es que nos negamos a nosotros mismos, el entrar en nuestra propia interioridad, en ese corazón que Dios nos ha dado a cada uno, donde nos entramos en contacto con Él y con nosotros mismos. Cuando negamos, o sea, que no queremos ver el mal que hay, que alguien nos ha hecho, es como cerrar nuestro corazón y yo no quiero, o sea, no quiero ningún problema, como conseguir la paz a cualquier precio. Y eso no tiene que ver con el verdadero perdón. Primero que nada es reconozco la ofensa. Es decir, para perdonar, para liberar al otro y liberarme a mí mismo de ese veneno, de esa intoxicación, hay que reconocer la ofensa. Hay que decir, esto sucedió. Y reconocer esa ofensa llevará tiempo. Llevará, no que en el momento ya recibes el mal y en ese momento ya te tienes que perdonar. No, espérate, o sea, te alejas un poco, o sea, tienes que reconocer esa herida o esa ofensa recibida. Y aquí estoy ya hablando de casos como un poquito más fuertes, ¿no? Y es como pensar, ¿no? O sea, mientras traes el cuchillo enterrado, pues la herida jamás va a sanar. O sea, tienes que, pues, sacarlo, dejar que la herida vaya poco a poco, ¿verdad? Las curaciones necesarias, es decir, que el perdón implica tomar el tiempo necesario, sí, darse el tiempo que cada uno vaya necesitando, de reconocer el mal y de darse el tiempo de disponer y de preparar el corazón para ese perdón, porque el perdón implica un proceso de la libertad, de nuestra libertad y un proceso de nuestra voluntad. Decía anteriormente, no es algo que brota instantáneamente. Bueno, al menos no en la mayoría de las personas, ¿verdad? Porque ¿cuántos ejemplos no conocemos? Testimonios, ¿verdad? De santos, por ejemplo, voy a hablar en concreto de una santa que quizás muchos de ustedes conocen, Santa María Goretti. Conocemos que María Goretti, ¿verdad? Una jovencita, pues estaba en un momento donde uno de sus vecinos, ¿verdad? Con quienes convivía desde más pequeña, pues quería violarla. Y entonces ella se rehúsa. Y él pues pues la mata, ¿verdad? La asesina con un picahielo. Las heridas que le causa, pues no en el momento le causan la muerte, sino un poquito más adelante. Y ella en ese momento, o sea, ella, yo decía ahorita, no, pues tomarnos el tiempo, bueno, ella en ese periodo entre que es herida y que pues le llega el momento de su muerte, ella perdona al asesino. O sea, también es que el perdón puede ser una gracia que Dios nos dé en un momento muy específico. Pero obviamente el corazón de María Goretti pues estaba preparado para eso, no es que salió, digamos, un corazón que no se abre a Dios y que no le deja actuar, pues no es como que el perdón brote instantáneamente, ¿verdad? En el caso de María Goretti así lo fue. Y incluso aquí les tengo las palabras, ¿verdad? Un poco de el testimonio del asesino de María Goretti, de Alessandro Serenelli. Él precisamente a los 80 y tantos años antes de morir, escribe una carta y él menciona lo siguiente:
María Goretti, ¿verdad? Ahora santa, que él estuvo, ¿verdad? Pudo estar en su canonización a un lado de la mamá de María Goretti, imagínense qué hermoso. Fue el ángel bueno que la providencia había puesto ante mis pasos para guiarme y salvarme. Un poquito antes, en esta carta que él escribe, él menciona que había estado rodeado de muy malas compañías, decía de revistas, de espectáculos, que me habían cegado, o sea, y que me habían hecho creer que este era el camino adecuado y que pues termina siendo esto, ¿no? Un daño irreparable, ¿no? La muerte de María Goretti. Y él dice, ¿no? Se le quedó muy grabado, todavía tengo grabadas en mi corazón sus palabras de compasión y de perdón. O sea, en este caso tenemos un mal más que objetivo, o sea, un daño irreparable, el asesinato de una persona. Y cómo en medio de eso, Santa María Goretti fue capaz de perdonar a su propio asesino y cómo ese perdón que ella le dio le devuelve a él como su verdadera dignidad, como su verdadero rostro. Cuando nosotros perdonamos, bueno, primero me voy a ir al lado contrario. Cuando no perdonamos a una persona es como si la estuviéramos matando espiritualmente, como si no reconociéramos pues en ella esa capacidad que hay de conversión, de que es una persona llamada a la unión con Dios, o sea, la estamos como, digamos, equiparando o igualando al acto malo que haya hecho. Y dices, oye, pues hay actos realmente malos y hay personas que aún así no se arrepienten. O sea, ¿cuántas personas no conocemos, no? Que incluso ya estando casi por recibir bueno, ya su sentencia y cadena perpetua y demás, siguen sin una gota de arrepentimiento. También aquí me viene a la mente el primer hijo espiritual, ¿verdad? Que tuvo Santa Teresita, o sea, un asesino de 3 personas ya condenado, ¿verdad?, a morir por los asesinatos que había cometido. Y Santa Teresita precisamente es capaz de ver en este señor, en este muchacho más bien, a una persona más allá del acto que había cometido. Todos los diarios, todos los periódicos lo tachaban, ¿verdad? Pues el asesino y qué bueno que su merecido y que va a morir y demás. Santa Teresita, me parece que tenía 14 años, sí, es cuando tenía 14 años, antes de entrar al convento, lo adopta como su primer hijo espiritual. Es capaz de ver en él a alguien, a una persona, de ver en él la dignidad que ni él mismo se acuerda que tiene, la dignidad de hijo de Dios. Entonces, por ejemplo, en el caso de Santa Teresita con este asesino condenado a muerte, o en el caso de María Goretti con su propio asesino, ¿verdad? Vemos dos ejemplos llevados al extremo de lo que realmente es el perdón, de cancelar esa deuda que esas personas tenían con ellas, de devolverles a ellos lo que ni ellos mismos se acordaban que tenían, de su propia identidad, de recordarles quiénes son. Por eso hay una frase muy bonita que encontré cuando preparaba este tema, que decía que perdonar es como decirle a alguien, no, tú no eres así, sé quién eres, en realidad eres mucho mejor. Si nosotros pensamos, ¿verdad?, en nosotros como cristianos, ¿verdad?, llamados al perdón, pues tendríamos muchísimo, ¿verdad?, que recordar en nuestra propia vida. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido perdonados por Dios? O sea, el sacramento de la confesión vendría a ser aquí como el momento de perdón por excelencia que todos hemos experimentado. Y si no lo hemos experimentado, hay que pedir la gracia de experimentar el verdadero perdón de Dios. Porque cuando tú experimentas ese perdón, dices, todo esto me ha sido perdonado y yo no soy capaz de perdonar esto que me han hecho, que obviamente implica mucha humildad, ¿verdad? Porque no es fácil, pero realmente es algo que implica humildad, que implica reconocerse, pues desde yo también, que he ofendido a los demás, que los he lastimado, que yo también muchas veces, pues aunque no he querido, he dañado a las demás personas, pero te sabes merecedor del perdón. Así como Dios te ha perdonado, tú también perdonas. Y me viene a la mente también esta parábola, ¿verdad?, que cuenta Jesús mismo y que dice que justamente, ¿no?, había un señor que le debía mucho dinero, ¿verdad?, a un rey, y entonces, pues el rey, al ver su situación realmente desesperada de que no podía, no tenía forma de pagar, pues le perdona la deuda. Y sale este señor, al haber sido perdonado así de una deuda gigantesca,
y se encuentra a otro conocido que le debía algo insignificante y casi lo estrangula de que págame lo que me debes. El rey se entera y le dice, ¿sabes qué? O sea, te había perdonado mucho, no fuiste capaz de perdonar a alguien que te debía tampoco, ve a la cárcel hasta que pagues lo último. Es decir, en nuestra vida, al hablar del tema del perdón, debemos de primero, con esa humildad, reconocernos como pecadores que somos, que también hemos sido perdonados de tanto. O sea, ahora sí que la deuda lo que hemos ofendido muchas veces a Dios, a los demás ha sido tanto y hemos sido perdonados que cuando alguien nos lastima, pues si recordamos un poquito eso, decimos, oye, yo también he sido perdonado, yo también soy capaz de dar perdón porque me ha sido dado. O sea, ahora sí que mirar un crucifijo, quedárnosle viendo, pero así como en una actitud contemplativa y meditar y decir, todo lo que me has perdonado y todo lo que has hecho por mí, ahora me invitas al perdón hacia esta persona, ayúdame, porque ciertamente no es fácil, pero pedimos y contamos precisamente con la ayuda de Dios. Y precisamente ahí donde se vive este perdón de corazón, este perdón desinteresado, es donde el amor se completa, como esta frase que me gustó mucho, ¿verdad? De este poeta, que el amor se prueba en la fidelidad ciertamente, pero se completa en el perdón. O sea, el perdón es algo que sella por excelencia el amor que tenemos o sea, que tenemos por una persona, que hay entre las personas. El perdón es como lo que más fortalece, lo que más une a las personas cuando realmente es un perdón desinteresado, ¿verdad? Porque también otra cosa que podríamos como, pues sí, como equivocarnos al creer que estamos perdonando es como, pues voy a perdonarlo para que se dé cuenta del mal que me hizo y vea que yo sí soy alguien capaz de perdonar, como con una intención detrás que no es propiamente digna del perdón. O sea, esa intención es buscar como una intención aparte, es decir, para que tú te des cuenta, para que veas que yo y tú te des cuenta alto, antes de perdonar. Realmente hay que situarnos y decir, ¿qué intención estoy buscando yo al darle el perdón a esta persona? Y obviamente en casos hay muchísimas situaciones, porque muchas veces dices, oye, sí, perdonar, pero si la otra persona no se arrepiente, obviamente el arrepentimiento es bueno, o sea, es así como facilita el perdón y que la otra persona reconozca, ¿verdad?, su culpa, reconozca el daño que nos hizo, sería ideal y lo mejor, el arrepentimiento de la otra persona. Pero ¿qué creen? Para perdonar no es una condición necesaria. Y esto es muy fuerte, ¿no? Porque dices, ay, no, pero es que si no se arrepiente, si no se da cuenta, ¿yo por qué lo voy a perdonar? Mira, sigue como si nada, haciendo de las suyas, no, o sea, decimos, no, o sea, que Dios lo perdone porque yo no, ¿verdad? Y aquí estamos, pues, sí, en lo mismo que decíamos anteriormente. Seguimos pues teniendo como esa intoxicación dentro de nosotros y esa así pendiente la cuenta que esa persona tiene con nosotros. Y aquí, ¿qué pasa, no? Bueno, pues que tener en cuenta que el perdón no necesariamente implica el arrepentimiento de la otra persona. Oye, ¿y qué pasa si la otra persona se arrepiente? Bueno, es que el perdón, si la otra persona no se arrepiente, bueno, el perdón se puede dar independientemente de eso, porque el perdón es la actitud que tú tienes hacia esa persona. A lo mejor, como esa persona ni siquiera se arrepiente, ni quiere ver su error, ni siquiera tiene así como un poquito de ganas, ¿verdad? De una disposición de reconciliación, a lo mejor ni siquiera se va a enterar de que lo vas a perdonar. Me refiero a que quizás no vas a tener un diálogo con esa persona, no vas a poder verla, la distancia seguirá quizás, pero en tu corazón ya no hay esa deuda. En tu corazón ya hay un recuerdo de que eso fue perdonado. Recuerden, no es borrón y cuenta nueva, sino que digamos, tu memoria ya está purificada, es decir, eso que sucedió, yo lo recuerdo o yo ya sé, yo tengo la conciencia en mi interior que eso que me hizo, que fue tan doloroso, que mira lo que implicó, que mira todo lo que he pasado por esa situación, ya está perdonado. Y vean qué liberador es esto, o sea, vean cómo, aunque la otra persona ni se va a enterar, tú ya le diste un regalo que esa persona a lo mejor ni cuenta se va a dar, ojalá algún día se dé cuenta, ojalá algún día se pudiera hacer un diálogo y hasta
exponer, oye, mira esto, o sea, los motivos y demás, y escuchar a la otra persona sería como lo ideal, y si se puede hacer, hay que buscarlo en el momento adecuado para cada uno, pero si no se puede, y si la otra persona no hay disposición y ni siquiera se quiere enterar, es impresionante cómo el perdón que tú le des, como ese regalo desinteresado, que realmente es, te libero de eso que sucedió, o sea, no hay en mí ningún tipo de rencor, ni de deseos de venganza hacia ti, ni de resentimiento, ni nada. Vean qué liberador es. Por eso, precisamente, Jesús nos invita cuando Pedro le dice, ¿verdad? ¿Y cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Hasta 7 veces? O sea, que 7 es siempre el número así perfecto todo el tiempo. ¿Y Jesús qué le dice? Pues no le dice, sí, 7 veces, que ya sería como decir todo el tiempo perdonar. Le dice 70 veces 7, o sea, como todo, o sea, es ahí sí engloba la plenitud. El perdón es para todo el tiempo. Y como decía anteriormente, como no es algo que nos brote instantáneamente, que de natural, ¿verdad? Digamos, sí, voy a perdonar, mírame. O sea, realmente ofensas más grandes, ¿no? O sea, pues sí, o sea, pensemos en alguien que a un familiar o, por ejemplo, su propio hijo, ¿verdad? Le es asesinado, arrebatado, secuestrado, o sea, realmente casos así, pues obviamente no va a ser algo, ¿verdad? Que sea instantáneo ni inmediato, llevará su tiempo. Y aquí es muy, ¿verdad? Ayuda mucho, pues, con quién te rodees, o sea, las personas que te puedan ayudar en ese proceso de perdón, porque a veces por uno mismo, como es así de difícil, pues necesitamos ayudas, ¿verdad? De buenos amigos, verdaderos amigos, no aquellos que nos quieren como por, digamos, por darnos por nuestro lado, pues seguir hundiendo en ese odio, en esa venganza. Sí, es que tú tienes razón y todo, o sea, una cosa, ¿verdad? Es ver, ok, sí es un mal que recibiste, pero ayudarnos a pasar por ese proceso del perdón. E incluso, pues sí, ¿verdad? Llevar algún proceso terapéutico que nos pueda ayudar, la guía de un director espiritual que también nos vaya ayudando en ese proceso. Y como decía anteriormente, una muy buena confesión que restablezca en nosotros, ¿verdad? Esa capacidad, primero, el recordar que somos perdonados, el tener esa experiencia de ser perdonado y recordar que tenemos esa capacidad de perdonar porque Dios es quien nos las está dando. O sea, no, a lo mejor, como Santa Teresita decía muy inteligentemente, ¿verdad? O sea, decía, bueno, es que yo no estoy amando con mi corazón nada más, yo estoy amando con el mismo corazón de Dios, o sea, ella era muy cercana al Sagrado Corazón de Jesús, de hecho en la reciente encíclica que sacó el Papa Francisco, que le recomiendo mucho, sobre el corazón de Jesús, pues cita muchísimo a Santa Teresita, sus cartas y demás por lo mismo, y ella decía, yo amo con el corazón de Jesús, pues así también nosotros, o sea, por nosotros mismos quizás el perdón puede llegar a ser hasta imposible, pero con el corazón de Jesús dices, ah, bueno, ya te la piensas y dices, creo que aquí sí, sí habría más posibilidades. Y fíjense qué bonito, ya para ir cerrando este tema, que podríamos decir muchas más cosas, pero brevemente nada más, citando a otra doctora de la iglesia, así como Santa Teresita, Santa Hildegarda de Bingen, ella decía, ¿verdad?, que cuando se vive este proceso del perdón, cuando una persona realmente perdona de corazón, con esto que les decía anteriormente, o sea, desinteresadamente, sin buscar que lo otro, o sea, no, porque yo te quiero dar esto desinteresadamente, yo te libero de cualquier tipo de venganza o de mal que tú también merezcas por lo que has hecho. ¿Qué sucede? Pues que esas heridas que se habían hecho, que obviamente son heridas objetivas, ¿verdad? Heridas que duelen y que sangran, ¿verdad? Se cambian en perlas. O sea, miren qué bonito. Las heridas se cambian en perlas. Pues vamos pensando, ¿verdad? ¿A quién tenemos que perdonar y a quién tenemos que pedir perdón? Porque también es fácil, ¿verdad? Ver lo que nos hacen a nosotros y no reconocer lo que también nosotros hemos hecho a los demás, a veces sin querer y sin buscarlo, pero pues que hemos lastimado también a los demás. Pidamos la gracia, ¿verdad? De saber pedir perdón y de saber perdonar. Que Santa Teresita, quien fue alguien que durante su vida, ¿verdad? También tuvo muchas cosas que perdonar, incluso desde pequeña, ¿verdad? Cuando estaba, me acuerdo, en la escuela, bueno, me acuerdo que ya hemos platicado anteriormente,
y que pues había una muchachita un poquito más grande que le hacía bullying y decía, o sea, se las ingeniaba pues para ver cómo me hacía la vida difícil. Y ella, o sea, ahí en esos momentos es cuando perdonaba, pero de corazón, porque ya después nunca se refiere a ella como en un sentido malo ni nada, solo cuenta como la experiencia, pero realmente se notan en sus palabras que no tiene ningún tipo ni de rencor ni nada hacia esa persona. O, por ejemplo, hacia una hermana que tenía en el convento que él dice, me costaba especialmente, o sea, hermana espiritual del convento, me costaba el trato hacia ella, realmente era difícil. Y esta persona, de como Santa Teresita la trataba, creía que la tenía como un especial afecto. O sea, en el fondo Santa Teresita le tenía así como un especial, digamos, pues como que no eres el tipo de persona con la que me gusta convivir, y de cómo la trataba, o sea, de cómo transformaba esta, digamos, sensación o como brote espontáneo hacia ella, cómo lo transformaba Santa Teresita en su interior. Ella creía que era casi de, ay, o sea, ¿y por qué te pones tan feliz de verme? Le decía, ¿no? Santa Teresita decía, me da mucha alegría, y en su libro pone, ¿verdad? Pero alegría espiritual. Entonces, realmente veamos cómo el perdón y el cómo tenemos actitud hacia las personas en quien primero hace un beneficio gigante es en nosotros. Solo en el perdón brota nueva vida. Pues dejemos que en nuestro interior brote esa nueva vida, que, bueno, nos demos el tiempo necesario, ¿verdad? Pero que busquemos los medios para así perdonar de corazón a quien tengamos que perdonar, y también para pedir perdón y reparar el daño que también nosotros hayamos ocasionado a más personas. Les agradezco mucho por este tiempo que se han dado para escuchar el programa y espero que tengan muy bonita tarde.